estas indicaciones dadas, adelante, doctor. Queda en el uso de la palabra. Listo, muchas gracias por la presentación, gracias también por la invitación a estar presente con ustedes en este curso de omisión a la asistencia familiar, mejor dicho, proceso inmediato en torno al delito de omisión a la asistencia familiar. Bien, el día de hoy vamos a comenzar más que todo con las figuras procesales y en la siguiente sesión vamos a abordar lo correspondiente al tipo penal en cuestión y algunas otras menciones necesarias para que podamos entenderlo, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa que ustedes al final de este curso sepan conocer, por ejemplo, si es que es posible pagar para evitar ir a la cárcel. Esto es posible en el derecho penal únicamente respecto del delito de la omisión de asistencia familiar y las figuras procesales que nos permite como litigantes el Código Procesal Penal. Es importante conocer esto, pues para que podamos, al fin y al cabo, patrocinar a los clientes que acuden a nuestro despacho de la mejor manera posible. Les comento, sí, es posible. Del mismo modo, ¿cierto? Situaciones en las cuales van a venir a nosotros clientes diciéndonos, pues no pagué. A ver, señor abogado, yo perdí el caso en el fuero familiar, me impusieron una pensión la cual tenía yo que pagar y al fin y al cabo Disculpe, doctor. no pagué. Sí, dígame. eh, Algunos participantes me indican que no se le logra escuchar muy bien. Correcto, sí. A ver, ¿de qué manera podemos solucionarlo? El volumen Ahí está creo que aumentó un poco lo que es el volumen. Si me sí, podrían claro. confirmar los Lo participantes, voy a por subir. favor, porque yo sí, de mi parte sí le logro escuchar bien. De acuerdo, lo acabo de subir. Entiendo que quienes me escuchan bien, todo en orden. Quienes me han indicado que falta eh, aumentar el volumen, acabo de aumentar el micrófono, el nivel de mi micrófono. Les pediría que ustedes también aumenten el volumen de sus audífonos o de sus altavoces, ¿no? Gracias. Bien, continuamos entonces. La idea es que al final del curso ustedes tengan bastante claro si es que es posible pagar para evitar ir a la cárcel. Esto es posible conforme las figuras procesales que nos permitan a nosotros los litigantes, según el Código Procesal Penal, respecto del delito de OAF, omisión a la asistencia familiar. Del mismo modo, nuestro despacho, nuestro estudio, van a venir también eh, patrocinados que nos digan, doctor, yo he perdido en el fuero familiar. Un juez del fuero familiar me ha impuesto la pena de eh, asistir económicamente al alimentista con X monto de dinero. Bueno, no he pagado, me ha revocado la pena suspendida, porque la condición para yo seguir teniendo la pena suspendida es que pague, ¿verdad? Bueno, no lo he hecho. Al fin y al cabo, me han revocado la pena suspendida. Ahora estoy con pena de prisión efectiva. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Hay algo que puedo hacer respecto? ¿No puedo hacer nada? Bueno, es posible todavía poder eh, litigar ante este supuesto de revocación de pena y evitar prisiones efectivas. Por otro lado, también lo que quiero que ustedes conozcan al término de este curso es, por ejemplo, si es que hay algún recurso procesal distinto a lo lógico que es apelar frente a la sentencia condenatoria de omisión de asistencia familiar en el foro penal. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a un recurso de revisión. Y esto, claro está, se va a dar en el supuesto en el que condenan a su patrocinado, pero resulta que este no era el hijo biológico. A ver, coloquémonos en el contexto. Yo sé que muchos de ustedes reciben seguramente consultas determinados momentos al mes sobre este delito en particular y les dicen los clientes y les dicen a ustedes, doctor, pero yo no tengo los dineros para poder costear lo que vendría a ser la prueba de paternidad, ¿no? O sea, yo no tengo los dineros para ir y pagar 1.500 soles mínimo hasta 2.000, 2.500, que en buena cuenta, pues, es lo que cobran eh,
vamos a llamarlo así, ¿no? El, el estudio o la prueba que determina la paternidad de alguien. Y en buena cuenta, cuando estamos frente a esta situación, una vez de que ya ha ocurrido la condena y que recién se da esta prueba nueva en el sentido de lo que señala la Corte Suprema a efectos de interponer un recurso de revisión del delito condenado de omisión a la asistencia familiar, y es que recién se advierte que ha ocurrido, ¿no? Esta prueba biológica y el padre recién advierte que en realidad nunca debió de haber dado estos dineros, porque al fin y al cabo no era el padre biológico de estos menores de edad. ¿De qué manera es que se entrelaza el derecho de la identidad del menor, cierto, con el derecho de quien está obligado a darle alimentos a este menor de edad? A ver, cuando hablamos de delito de omisión a la asistencia familiar, pese a que muchos de ustedes me podrán decir, pero doctor, cuando nosotros ingresamos al fuero penal, es decir, cuando ya hay una sentencia en sede familiar y ahora estamos discutiendo en torno a lo penal, ya no hay posibilidad de acudir ante un juez penal para discutir la paternidad de la persona que ha sido denunciada. Es que no cabe ya, porque ya ocurrió ese estadio procesal, ya precluyó, eso debió de haberse discutido ante el juez de lo familiar. Pero yo les pregunto, ¿y qué ocurre con esos casos especiales en los cuales no se tiene los dineros suficientes para poder costear estas pruebas de paternidad? Y resulta que años después, años inclusive después de una acta de conciliación o de una sentencia en el fuero familiar que obliga al deudor alimentista a pagar cierta cantidad de dinero mes a mes en favor del alimentista, se descubre que al fin y al cabo, este sentenciado en lo familiar no era el padre biológico del menor. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros entrar a discutir frente al juez penal de omisión a la asistencia familiar? Estamos en el contexto en el cual nuestro patrocinado ya está inclusive, quizás, ¿no? En el interior de un centro penal, en el interior de un centro penitenciario, está cumpliendo su condena. Y estando adentro es donde nosotros descubrimos que pues no era efectivamente el padre biológico, o quizá para citar algún caso bastante famoso, podemos nosotros hablar quizás del ejemplo del caso de Robotín, ¿no? ¿Quién no ha escuchado, quién no ha visto, sea pues en ATV o en algún video de TikTok, ¿no? El video cuando Robotín escucha eh, la prueba de paternidad que le hace la abogada, conductora del programa este, y le indica que efectivamente este no era el padre de sus hijos, ¿no? Es decir, de los menores a quienes les estaba sosteniendo, a quienes les solventaba, a quienes mes a mes él trabajaba para darles dineros. En el caso de Robotín, el pecero era una persona libre, pero ¿qué hacemos con una persona que estaba condenada y que estando en el centro penitenciario, ¿no? Recién por temas de que se le llega a hacer finalmente una prueba de paternidad al menor, pues se llega a descubrir que este no era hijo biológico del alimentista, del deudor alimentista, ¿no? Frente a esto, ¿es posible interponer un recurso de acción de revisión? ¿Qué es lo que nos dice la Corte Suprema sobre este momento procesal del condenado para recuperar la libertad del condenado? Entonces, lo que vamos a ver en esta sesión, procesalmente hablando, porque nos vamos a enfocar únicamente en los aspectos de figuras procesales, es pues lo concerniente a hablar acerca de, por ejemplo, ¿cómo hago para pagar y evitar ir a la cárcel? Estamos en el momento procesal penal cuando no hay etapa de juzgamiento, cuando nos encontramos, ¿no?
los inicios de un proceso penal contra el presunto deudor que no ha pagado. Luego hablaremos acerca de qué hay de el deudor alimentista sentenciado, a quien se le sentenció con una prisión suspendida con la condición de que pague la pensión. Sin embargo, este no paga y el juez lógicamente va a ordenar que se le revoque la pena suspendida, que se le imponga una prisión efectiva, que se le interne a un centro penitenciario. En este momento procesal, ¿qué podemos hacer nosotros como litigantes? Y finalmente, el supuesto más engorroso quizás, o lo más difícil va a ser cuando nuestro patrocinado ya esté condenado, ¿no? Con la cosa juzgada, como decimos, es decir, ya no cabe recurso impugnatorio más que únicamente el recurso de revisión, ¿no? Y al respecto, ¿qué es lo que nos dice la Corte Suprema sobre el recurso de revisión para intentar recuperar la libertad de nuestro patrocinado condenado por el delito de omisión a la asistencia familiar? Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estos tres momentos procesales en los cuales nosotros ejercemos el litigio en favor de estas personas que vienen a nuestro estudio jurídico, ¿no? A buscar una solución a estos problemas. Y el día de mañana ya culminaremos con este módulo. Estoy bastante seguro que no vamos a poder terminar las figuras procesales que les acabo de mencionar a manera de introducción. Seguramente mañana las terminaremos. Y mañana también hablaremos ya de lo más fácil, ¿no? A mí siempre me gusta dictar de lo más difícil a lo más fácil. En ese sentido, lo más fácil va a ser simple y llanamente la parte especial, ¿no? El análisis del delito de omisión a la asistencia familiar, cuándo existe y cuándo no. Entonces les voy a pedir especial atención estos minutos o estas horas que tenemos para poder conversar acerca de la omisión a la asistencia familiar y cómo yo puedo evitar para ir a la cárcel. Si bien es cierto, el artículo segundo de nuestra Constitución Política, en su inciso 24, literal C, pues nos dice que una de las manifestaciones del contenido, del núcleo duro del derecho a la libertad personal es que no existan prisión por deudas. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ningún derecho que existe en nuestra Constitución es absoluto. No existe ejercicio absoluto de ningún derecho en nuestro ordenamiento jurídico. Por esa razón, hay excepciones a la regla. Y si la regla es que no hay prisión por deudas, lógicamente va a existir una excepción y la excepción va a confirmar la regla. Y la excepción es que no hay prisión por deudas, salvo la que se refiere al incumplimiento de los deberes alimentarios, toda vez que están en juego, obviamente, los derechos a la vida, a la salud y a la integridad del alimentista, ¿no? Esto es todo lo que está pues cubierto por el llamado principio de interés superior del niño. Ahora bien, sobre la determinación de la deuda alimentaria, esta va a correr siempre a cuenta del juzgador civil y esta determinación va a ser clara, va a ser exigible una vez que en el fuero civil familiar se cuente con la sentencia a favor del alimentista. Pero esto solamente nos habla acerca de el requerimiento de un pago a nivel de responsabilidad civil. Cuando nosotros empezamos a hablar de lo que nos compete, y esto es la especialidad de lo penal, la persecución penal del deudor alimentista comienza cuando concurren tres requisitos en específico. Uno, se le requiere abonar el pago al obligado alimentista. Se le requiere. Dos, cuando este requerimiento es válidamente notificado al obligado, ¿no? Tres,
cuando el obligado, a pesar de haber sido requerido y a pesar de haber sido notificado válidamente, pues incumple en los pagos. Cuando concurren estos tres supuestos que nos señala la Corte Suprema, pues inmediatamente el juez de lo familiar solicita que se remitan copias del expediente a la Fiscalía Penal competente, ¿no? Con la finalidad de iniciar la investigación por este delito. La primera pregunta que nos salta a la luz es si es que yo puedo discutir el monto de la deuda ante un juez penal. El juez de lo civil familiar ya ha escuchado nuestra pretensión, ¿no? Ya ha escuchado el por qué debería de pagar tal cantidad de dinero y el por qué el menor en este momento espacio temporal, es decir, en relación a su edad, no necesita más dinero. El juez de lo civil familiar ya ha valorado los argumentos en pro, en contra, emitió una sentencia, ha determinado un monto. Usted, frente al juez penal, tiene que pagar ese monto. ¿Yo puedo discutir el monto de la deuda ante un juez penal? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí o no? La respuesta es negativa, porque ya ha sido determinado esto. Ya existió también ese momento que ha precluido de la réplica, la dúplica, procesalmente hablando, de la fijación de los puntos controvertidos entre quien requiere la pensión y quien acude al juez diciendo que no debería de pagar tal monto. En ese sentido, un proceso penal nunca va a poder ser instancia judicial para discutir lo resuelto en la vía civil. Un juez penal no puede ir en desmedro de la autoridad de un juez civil. De ahí es que la sola verificación del requerimiento judicial de este juez civil de lo familiar y el impago por parte del deudor alimentista es razón suficiente para iniciar el proceso penal por omisión a la asistencia familiar, ¿no? Y de esto, lógicamente, se tiene abundante jurisprudencia, el recurso de nulidad 700-2015 de Ayacucho nos dice, ¿no? Por ejemplo, que si bien en el momento de la aprobación de la liquidación de devengados, el procesado no objetó, no cuestionó, no discutió sobre la cantidad fijada, sino que recién en el momento de la apelación a la defensa, ¿no? Se le ocurre precisar su inconformidad sobre el monto total de los conceptos de las pensiones devengadas, ¿no? Pues, eh, y sobre todo, ¿no? Nos dice también en esta jurisprudencia, en el fundamento quinto, que ojo, también le pasaré a la organización de CEFOCA para que pueda compartírselas a ustedes, ¿no? En la cual la defensa también indica que no se tome en cuenta de ninguna manera que estos hijos ya habían alcanzado la mayoría de edad, que la exigibilidad resultaba contraria a la ley y todos otros argumentos que pues están enfocados en esta apelación ante un juez de lo familiar sobre la discusión del monto que el ACUO, ¿no? Es decir, la primera instancia, impone sobre esto en particular. Es importante señalar que el monto que esté consignado en la liquidación de los devengados y el cuestionamiento que se haga ante este monto que ha sido determinado en la liquidación de los devengados, ¿no? Es importante señalar al respecto que cuando ingresemos a lo penal, no podemos nosotros discutir ante el juez penal ninguna omisión o ningún defecto de motivación que haya tenido el juez de lo familiar, ni mucho menos
la sala que se ha encargado de eh, ver en auto de vista las apelaciones que nosotros hayamos interpuesto como consecuencia de la sentencia del ACU, ¿no? Es decir, al juez penal no le interesa, penalmente hablando, el hecho de la discusión que nosotros hagamos ante estos órganos jurisdiccionales de un fuero distinto, simplemente porque el juez penal no puede quitarle autoridad a un juez civil sobre la sentencia que éste ya ha interpuesto. Tanto más si es que nosotros como litigantes del fuero civil hemos tenido todos y cada uno de los recursos, todos y cada uno de las garantías que nos asiste dentro del derecho de la pluralidad de instancias en la cual podemos nosotros, lógicamente, ¿no? Eh, reclamar tutela jurisdiccional a la sala sobre algún defecto que haya tenido este juez de lo familiar a la hora de determinar el monto de los pagos. Esto no es ninguna razón que pueda ser tutelada por un juez de lo penal. El juez de lo penal únicamente verifica las tres razones que nosotros ya hemos señalado y las cuales pueden ustedes también encontrar en la lectura PDF que se ha compartido y que seguramente está en el aula con ustedes, ¿no? Que seguramente ya se los han compartido. Ahora bien, eh, sobre lo que respecta a la reducción o exoneración de los alimentos cuando resulta que los alimentistas son mayores de edad, es decir, que estos ya tienen más de 28 años y que a su vez están, pues, ¿no? Cursando satisfactoriamente sus estudios. Y si este escrito, es decir, si esta acción por parte del deudor alimentista llega a interponerse frente a, mejor dicho, ante el juez de lo familiar sobre exoneración o sobre reducción antes de que éste sea procesado penalmente, ¿no? Antes de que éste sea procesado penalmente, tampoco lo exime de la persecución penal frente a los impagos. Es decir, no porque nosotros le digamos a nuestro patrocinado, oye, oye, a ver, haciendo cálculos, ¿no? En el espacio-tiempo, me estoy dando cuenta que el deudor alimentista ya tiene más de 28 años y ya ha dejado de estudiar. Entonces no habría razón alguna para seguirle dando esta pensión alimenticia, ¿no? Entonces, ¿por qué es que la denunciante, o en todo caso, el denunciante, lógicamente, si es mayor de 18 años, quien vendría a denunciar ante omisión de asistencia familiar es lógicamente el alimentista, ¿no? O sea, recordando nosotros que si es que tiene minoría de edad, quien va a denunciar por OAF va a ser la madre. Bueno, no quiero tampoco colocar en estereotipos de género, pero en su mayoría quienes denuncian por omisión a la asistencia familiar, pues son las madres de familia, ¿no? Sin embargo, en caso sea el padre quien denuncia a la madre por omisión a la asistencia familiar, sea la madre o sea el padre, si es que el deudor alimentista, si es que el necesitado de los alimentos tiene minoría de edad, quien va a denunciar en representación del menor de edad va a ser pues los padres de familia. Sin embargo, cuando alcanza la mayoría de edad, ya esto recae, es decir, como dicen nuestros amigos civilistas, la legitimidad para obrar, o como decimos nosotros los penalistas, quien está, ¿no? Quien reúne las condiciones para poder denunciar omisión a la asistencia familiar es el propio alimentista.
en ese sentido. Cuando nos encontramos en este contexto de que se reúnen las condiciones, o bien para una reducción, o bien para una exoneración de alimentos, esto no quiere decir que el monto que se haya consignado en la liquidación de devengados vaya a desaparecer o vaya a convertirse en un número en cifras negras, ¿no? Es decir, que este monto que ha sido consignado como liquidación devengada tiene que necesariamente ser pagada. Por esa razón, no caigamos en el error nosotros como penalistas de decirle a nuestro patrocinado, oye, acá en lo familiar, según la liquidación, tú estás debiendo 6.000 o 7.000 soles. Sin embargo, haciendo un cálculo, pues ese alimentista ya es mayor de 28 años, ya se han cumplido las condiciones para que se le exonere de este pago de los alimentos. Entonces, pensando, ¿no? Con una lógica jurídica, quizás errónea, pero con lógica jurídica, digo, ¿no? Si es que no hay razones para pagarle y no se le ha pagado, ¿por qué se le va a perseguir en el fuero penal? Yo diría, ¿no? Siguiendo una lógica jurídica simple. Sin embargo, quizás aplicando un poco más de interpretación, utilizando también varios métodos de argumentación, por ejemplo, ¿no? La exposición de motivos del delito de la omisión de existencia familiar, ¿no? La interpretación teleológica de este artículo, la razón por la cual un alimentista le pide dinero a quien está obligado a dárselos por esta relación de consanguinidad o de afinidad que lo obliga a sostener económicamente, a ser dependiente económicamente de aquel que es el responsable, nos vamos a dar cuenta fácilmente de que si es que en el año 2024 se han cumplido las condiciones para dejar de darle pensión y sin embargo existe todavía una deuda anterior, por ejemplo, del 2019 al 2024, yo no puedo decir entonces frente a un juez penal, ya no le voy a pagar nada porque actualmente y hoy en día no hay nada que pagarle, porque este deudor alimentista, perdón, porque este alimentista ya ha dejado de reunir los requisitos para recibir una pensión de alimentos. ¿Me dejo entender? No existe entonces la caducidad de la deuda alimentista. Yo no puedo interponer como cuestión previa ante un juez penal que a mí me requiere los pagos por el delito de omisión a la asistencia familiar y decirle yo, a mí no se me puede perseguir penalmente porque el alimentista actualmente, el día de hoy, 7 de mayo del 2024, ya ha reunido todas las condiciones para que se le deje de dar alimentos. Yo no puedo decirle ese argumento con la finalidad de desconocer la deuda o los devengados o la liquidación, como se dice, ¿no? La liquidación de los devengados por periodos anteriores a que se haya cumplido esta situación jurídica por parte del alimentista de que ya no debe de recibir dinero simple y llanamente por la razón de que la única persona que obliga a que se le pague pensión de alimentos es la misma persona que está autorizada a librar al deudor de esa obligación alimentaria. Es decir, si usted ha sido condenado en el fuero civil familiar para que tenga que usted pagar un monto determinado de dinero, es ese mismo juez de lo familiar que a usted lo tiene que librar o lo tiene que excluir o tiene que finalizar esa obligación de dar sumas de dinero con una resolución judicial, lógicamente. Y eso no lo va a hacer un juez penal de ninguna manera. No es el fuero competente, no es el que está competente de poder, ¿no? Ir contra los actos judiciales de un juez de lo familiar. El juez familiar es quien tiene que usted librarlo.
En ese sentido, ya tenemos una primera idea importante cuando nosotros litiguemos este tipo de casos, ¿no? Y es que no podemos de ninguna manera presentar una excepción como lo sería una cuestión previa o como le sería cualquier otra excepción diciéndole al juez penal de que aquí no hay nada que cobrársele porque el alimentista ya ha reunido los requisitos para que se le deje de dar pensión de alimentos. Esto no es así. Todavía existe esta obligación por parte del deudor alimentista de darle estos dineros. Por lo tanto, si existe, como hemos señalado, nuevamente lo repito, estos tres requisitos, se le requiere abonar un pago. Este requerimiento ha sido válidamente notificado al obligado. Tres, el obligado no paga, listo. Esas son las condiciones como para que el juez de lo familiar le remite las copias de todo lo actuado al juez de lo penal. Es suficiente. Creo que hasta acá ya tenemos una primera idea de qué es lo que no podemos hacer defendiendo en este tipo de casos, ¿no? Yo entiendo que muchos de ustedes para antes llevar este curso tenemos todos unas nociones generales o básicas de lo que es un proceso de omisión, perdón, un proceso de una demanda de alimentos ante el juez de lo familiar, ¿no? En ese sentido vamos a omitir algunas cuestiones procesales porque eso es parte, pues quizá de algún otro curso que tenga que ver con jurisprudencia y análisis de el derecho de familia, es decir, sobre lo que se discute o se debate a la hora de demandar alimentos, ya nosotros nos estamos enfocando cuando la situación se convierte en penal, ¿no? Cuando ya el impago reviste caracteres de un delito y esto es lo que efectivamente tiene que ser perseguido y sancionado en el fuero penal. Al respecto, ya les estoy diciendo que el monto de la deuda no puede ser discutido ante un juez penal. Bien, hemos comenzado esta ponencia preguntándonos si es posible pagar para evitar ir a la cárcel. ¿Cuáles son las oportunidades procesales para pagar y evitar ir a la cárcel? Desde el inicio de la persecución penal hasta el momento de la sentencia condenatoria, existen varias figuras procesales denominados criterios de oportunidad, los cuales tienen la finalidad de premiar al imputado, ¿no? Es parte del denominado derecho penal premial, la recompensa que se le da a aquel que acepta su responsabilidad penal y aquel que le ahorra horas hombre a la administración de justicia en la investigación y en la sanción de la pena que le corresponde. En ese sentido, y siendo que el delito de omisión a la asistencia familiar es de naturaleza pecuniaria, su omisión es de naturaleza pecuniaria, se nos viene a la mente, oye, entonces yo puedo pagar y me evito todo el tema de lo penal, pese a que ya, ¿no? Entonces, la aceptación de la responsabilidad penal y el compromiso del pago de los montos adeudados le genera a este imputado una situación especial, una situación jurídica especial dentro de la cual el juez penal no puede omitir porque está frente a una persona que ha aceptado su responsabilidad penal y que además tiene todo el compromiso y todas las intenciones de poder pagar estos montos adeudados. En ese sentido, se nos vienen a la mente dos figuras procesales importantes, acuerdo reparatorio y terminación anticipada. Son dos cosas bastante distintas. Ojo, distingámoslas, ojos, por favor, no las confundamos porque son agua y aceite. Son momentos procesales distintos en los cuales se van a activar estos procesos. Bien, cuando nosotros hablamos del acuerdo reparatorio como mecanismo de negociación, como mecanismo de solución de un conflicto penal que permite la culminación de un proceso penal, previo acuerdo entre el imputado y el agraviado, como consecuencia de un principio de consenso,
Esto va a permitir, lógicamente, que el imputado sea beneficiado, ¿no? Con la abstención de la acción penal por parte de la Fiscalía. Y lógicamente, si se va a abstener la Fiscalía de continuar con el proceso penal, pues algo tiene que recibir la víctima. En ese sentido, el agraviado, la agraviada, ¿no? El alimentista, tiene que obtener una satisfacción del pago de la reparación civil. Entonces acá todavía se nos presenta una situación quizás importante a dilucidar, porque una cosa va a ser la reparación civil y otra cosa va a ser el monto de la liquidación de vengada. Y es que si el juez de lo familiar dice, oye, han sido 5 años que tú no le has dado alimentos a esta persona, has omitido darle recreación, has omitido darle alimentación propiamente dicha, has omitido tú darle, etcétera, etcétera, etcétera. Esto suma un total de 9.000 soles. Cuando ya hemos ingresado a lo penal, además de este monto que tú tienes que dársele, además de este monto, pues existe también un monto que es parte de qué. ¿Parte de qué va a ser? Parte de la reparación civil, ¿no? Esto, coloquémonos en el siguiente contexto. Hay una discusión o pelea entre copropietarios, entre vecinos, entre cohabitantes. Resulta que existen daños el uno con el otro. Entonces, estos daños bien pueden solucionarse a través de una transacción extrajudicial. Se calcula un monto de daños, por ejemplo, que es de, vamos a decirlo, 500 soles. Perfecto. Sin embargo, si es que no hay ningún acuerdo, pese a hacerse la invitación a conciliar o a transar y no hay, entonces quien resulta ser víctima decide acudir al fuero penal para denunciar delitos de daños, a lo que ingresa a la tutela jurisdiccional de lo penal no va a ser únicamente esos 500 soles, sino va a ser además, por ejemplo, los montos que vendrían a ser lo que ha sido alrededor de los gastos que han ocurrido frente a este daño que se ha ocurrido. Y lógicamente, ante este daño, ¿no? Pues hay que calcular lo civil, ¿no? Como sería lucro cesante si es que hay razones para calcular, daño emergente si es que hay razones para calcularlo, y daño moral, que siempre esto se termina de sumar a la deuda. Entonces, cuando hablamos de omisión a la asistencia familiar, procesalmente hablando, cuando ingresamos a este fuero de lo penal, el monto que ustedes tienen en mente y que está debidamente consignado en la liquidación de devengados, que podría ser 5.000 o 7.000 soles, eso tiene que sumársele además lo que el actor civil tenga bien de sustentar frente al juez de lo penal y que podría ser alguno de estos tres tipos de daños, que pues es también responsabilidad civil y que es prácticamente la tarea o el rol para el cual existe un actor civil dentro del fuero penal, ¿no? Para poder, además de requerir el justo dinero o el justo monto que ha ingresado a lo penal, que es la liquidación, pues tiene que también acompañársele lo que haya ocurrido como consecuencia de daño emergente, de lucro cesante, de daño moral. Creo que eso es algo básico y que todos ya sabemos hasta el momento. Sin embargo, esto tiene que también tenerse en cuenta cuando hablamos de un acuerdo reparatorio, ¿no? Porque un acuerdo reparatorio, es decir, la transacción extrajudicial que pudiese ocurrir, ¿no? Dentro del fuero de lo penal, pero sin injerencia o sin interferencia de un juez penal. A ver, recordemos, por ejemplo, también el contexto de lo siguiente. Hay lesiones mutuas. Perico golpea y lesiona a fulano, ¿no? Perico contra fulano. Y fulano también repite y le genera lesiones eh,
a Perico. Entonces, hay lesiones mutuas entre Perico y fulano. Frente a esto, antes de que ingrese esto a el juez penal, esto es, en la investigación fiscal, puede presentarse un acuerdo reparatorio y ya no hablamos de persecución penal frente a un juez penal, simplemente hablamos de investigación en sede fiscal que termina en acuerdo reparatorio y se acabó. Entonces, trasladando esta figura al delito de omisión a la asistencia familiar, nos estamos refiriendo al acuerdo reparatorio cuando hablamos de la negociación y solución de un conflicto penal que tiene como consecuencia culminar un proceso penal previo acuerdo entre el imputado y el agraviado, y en razón al principio de consenso, ¿no? Es decir, que el imputado sea beneficiado con la abstención de la acción penal por parte de la Fiscalía y el agraviado obtenga la satisfacción del pago de la reparación civil, y cuando se haya cumplido lo pactado, es cuando el fiscal va a emitir la disposición de abstención de la acción penal y como consecuencia no van a haber antecedentes fiscales, ¿no? Esto sería, en todo caso, un primer momento procesal, una primera oportunidad procesal donde yo puedo pagar para evitar ir a la cárcel. Un segundo momento vendría a ser la terminación anticipada, la cual puede ser invocada en el marco de un proceso inmediato. Y esto es el tema del curso que estamos viendo ahora, ¿no? Lo que nos ha reunido aquí es proceso inmediato y omisión a la asistencia familiar. Bueno, la terminación anticipada, como ustedes sabrán, es una figura de conformidad procesal en la que el imputado acepta los hechos, acepta la pena y en el delito de OAF tiene que ser total. No hay una terminación anticipada parcial en el delito de OAF. Es decir, no le va a quedar otra cosa más que hacer al imputado que comprometerse a asumir el pago, con lo cual la consecuencia procesal o el premio de este derecho penal premial es una reducción de un sexto de la pena. Sin embargo, cuando ustedes recomienden esta salida procesal a sus clientes, lo que tienen que tomar en cuenta es la reacción y el control del juez penal, porque cuando hablamos de acuerdo reparatorio, todavía está en el fuero fiscal, todavía está, ¿no? En la decisión de la autoridad fiscal. Pero cuando hablamos nosotros de la terminación anticipada, ya existe un juez penal, el juez de la investigación preparatoria. Y este juez de la investigación preparatoria, cuando existe una terminación anticipada, no tiene una función de ser mesa de parte. Él no es mesa de partes de ninguna parte procesal. Es decir, él no se limita a simplemente revisar los acuerdos de la terminación anticipada y sellarlos como si fuese un notario y darles, ¿no? La formalidad para que surta efectos jurídicos. No es así, colegas. Cuando tenemos terminación anticipada en el delito de omisión a la asistencia familiar y sobre todo en temas de proceso inmediato, ¿no? En los cuales el imputado acepta los hechos, acepta la pena, la conformidad es total y se le va a dar una reducción de un sexto de la pena, el juez no es un notario que protocolariza el acuerdo provisional ni actúa como mesa de partes. Por lo tanto, puede desaprobarlo. Ojo, puede desaprobar el acuerdo que ustedes han llegado con el fiscal. Claro, yo me reúno con el fiscal y le digo, oye, ¿qué tal si paga este monto? ¿Qué tal si hacemos esto? El fiscal, ¿no? De repente es un fiscal nuevo, quizá recién se ha abocado a esta competencia fiscal, ¿no?
Quizá era un juez de lo civil y ahora por la rotación está viendo casos penales. El punto es que no sabe ni asteriscos, ¿no? Para omitir algunos otros términos. No sabe nada y concierta con ustedes un acuerdo que llega al juez penal, pues el juez penal tiene facultades de desaprobar este acuerdo. ¿Cuándo? Existen tres situaciones. Ojo, uno, no existen elementos de convicción sobre los cargos. Y claro está, ojo, esto puede ser quizá una consecuencia de una defensa eficaz, ¿no? Es decir, el caso este que ha sido tan sonado y que es de Robotín, en el cual se advierte a muchos años después que este no era el padre biológico, con lo cual no habrían elementos de convicción para poder requerírsele penalmente los pagos por el delito de omisión a la asistencia familiar, pues ha sido una cuestión más que todo mediática, más que todo de presión social, por así decirlo, pero nosotros como abogados de nuestros patrocinados, que vienen a decirnos y nos dicen, doctor Diego, yo, y les comparto esto que me pasó sobre un cliente, ¿no? Que era de construcción civil, que reside en Arequipa, y me decía, en realidad, ¿cómo es que llegué yo a patrocinar ese caso? Porque él había sido acusado de un delito. Punto es de que llegamos a absolverlo por ese delito con una defensa y él nos termina haciendo otra consulta, ¿no? Sobre su situación jurídica, pero en lo familiar. Y me termina diciendo que él no estaba seguro de que su hija era de él y que ya se le había iniciado un proceso de admisión a la asistencia familiar. Entonces, cuando hablamos acerca de el primer supuesto, de los tres supuestos con los cuales un juez puede denegar el acuerdo entre defensa y fiscal, para que se dé esta terminación anticipada, estamos diciendo que el primero de estos es que no existe elementos de convicción sobre los cargos, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que evaluar como penalistas es preguntarle, oye, ¿ha sido bien discutida en el fuero de lo familiar tu paternidad? ¿Ha sido bien discutida? Es decir, científicamente, con la prueba de paternidad al 99.9999% ha existido esta consecuencia, o es que lo que ha ocurrido acá es que tú simple y llanamente has aceptado, en primer lugar, inscribirla con tus apellidos y en segundo lugar, darle los dineros sin siquiera cuestionarte si era tu hija. Quizás, y les doy la razón a algunos colegas que me dirán, pero doctor Diego, el 70% de los casos que llegan al fuero penal por omisión a la asistencia familiar, pues quiere decir que ya ha habido una prueba de paternidad ante un juez de lo familiar y este juez de lo familiar estando siempre al 99.9999% como arroja la prueba científica de paternidad, que sí existe esta obligación, que sí existe el entroncamiento familiar, eh, y yo les hago recordar. Y el otro 30%, y el otro 30% de los padres como Robotín, ¿no? Que a ciegas aceptan la paternidad, a ciegas quieren dar los dineros, pero que descubren que no son los padres biológicos. Entonces, ¿de qué manera ellos pueden, ¿no? Sostener la defensa ante un juez penal sobre el delito de omisión a la asistencia familiar? Otra pregunta además, ¿un juez penal puede activar este primer supuesto
de que no existen elementos de convicción sobre los cargos, ¿qué tendría que ocurrir, colegas, para que un juez active este primer supuesto para que él niegue el acuerdo de determinación anticipada? Bueno, tendríamos que encontrarnos frente a un juez que le guste, ¿no? Actuar prueba de oficio, que esté interesado en la responsabilidad penal y llegar verdaderamente a a la verdad procesal. Sin embargo, yo les quiero también hacer aterrizar en nuestra realidad nacional, porque la idea no es que nosotros divaguemos o volemos en esa nube teórica procesal de figuras procesales de lo que debería ser, sino que también tenemos que aterrizar en la realidad y cuestionarnos qué es lo que ocurre en la práctica profesional. Y en la práctica profesional no vamos a encontrar, o me atrevería a decir inclusive, al 99.999%, como salen estos exámenes de paternidad, que no existe ningún juez peruano que se le ocurra pedir como prueba de oficio, oye, ¿y el imputado deudor alimentista es efectivamente el padre del alimentista o no? A ver, voy a leer las hojas que me ha remitido el juez familiar, a ver si es que existe una prueba de paternidad o si es que esta no ha sido necesaria y únicamente ha existido la buena voluntad, la buena fe, reconocimiento expreso, pero nunca validado por prueba científica del deudor alimentista en el fuero familiar. A ver, voy a averiguar. Y si no encuentro, como soy buen juez penal, pido la prueba de oficio para que de una vez, ¿no? Tengamos nosotros un elemento de convicción claro, es decir, un entroncamiento familiar. Les pregunto, o sea, en Perú sale con la mano en el pecho, digamos, si es que existe algún juez que se le ocurra pedir esto como prueba de oficio y pues no la hay. Entonces, este primer supuesto que nos dice, ¿no? Jurisprudencia sobre no existir, que no existan elementos de convicción sobre la omisión a la asistencia familiar, está totalmente descartada que sea una actividad de oficio. En realidad, esto es lo que nosotros como litigantes tendríamos que hacer de parte, ¿no? De impulso procesal, no esperando que algún juez se ponga con la bata de defensor o esperar que algún juez haya sido ex defensor y que ahora es juez y que resulta pues que se pone en el lugar del deudor alimentista. Créanme que eso no va a ocurrir en la práctica profesional. El segundo de los tres términos es que existe una pena absolutamente desproporcionada, ¿no? O sea, coloquémonos en el supuesto de una defensa ineficaz, coloquémonos en el supuesto de que un abogado defensor haya acordado con el fiscal que se le imponga una pena desmedida al imputado, inclusive teniendo en cuenta que el imputado va a pagar. Entonces, esto llega al juez y dice, oye, pero a ver, ¿cómo es posible que se le imponga la pena correspondiente para el tercio superior con agravantes de esta persona que va a pagar? Entonces, esto no puede ser. Esto sería el segundo supuesto y el juez penal puede revisar y puede negar que se dé este tipo de situaciones. En tercer lugar, es que se pretenda favorecer irregularmente al procesado con la calificación o con la cantidad de años de la pena. Si el segundo supuesto era perjudicar al imputado con una cantidad excesiva y desproporcional de pena, el tercer supuesto que nos dice es que el juez de lo penal advierta que de manera irregular se le pretende reducir la pena bastantes años, pese a que se trata de un imputado que se ha acogido a la terminación anticipada, es decir,
es una persona que tiene una situación jurídica de deudor alimentista que tuvo varias oportunidades para hacer el pago de estos montos y que ha esperado que llegue a lo penal, no ha transado ningún acuerdo reparatorio con el fiscal y que ha esperado a que yo como juez penal ingrese al proceso para recién ver su caso, y resulta que a pesar de eso, la negociación entre el abogado defensor y el fiscal termina pues siendo demasiado beneficiosa en relación de años pena para el imputado. Frente a esta situación, el favorecimiento irregular al procesado de la calificación penal o de la pena es el tercer supuesto por el cual el juez penal puede negar o puede rehusarse a aceptar la terminación anticipada que haya acordado el juez, perdón, que haya acordado el fiscal y la defensa, ¿no? Como lo hemos señalado, el juez penal no es mesa de partes, no es notario de ningún acuerdo, ¿no? Que les pido a ustedes, a ver, firmas, contenido, bueno, no me importa qué es lo que dice en la minuta, verifico que las firmas estén igual al DNI, sello, 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 siguiente. Eso no es lo que hace el juez penal. El juez penal sí tiene injerencia sobre la aprobación o desaprobación de los acuerdos que haya entre la defensa y el fiscal, tanto cuando sea parte, es decir, cuando haya llegado a él el expediente o cuando no haya llegado a su despacho el expediente. Esta es la diferencia, lógicamente, entre un acuerdo reparatorio o llamado transacción extrajudicial con una transacción intrajudicial que nosotros conocemos como terminación anticipada. Bien, otro momento procesal donde nosotros podemos preguntarnos si puedo pagar para evitar ir a la cárcel es cuando existe una audiencia de juicio inmediato, ¿no? Haciendo una comparación con el proceso ordinario, una vez que se agota la audiencia de incoacción, pues únicamente correspondería una conclusión anticipada como última medida, ¿no? Es decir, antes de que exista o antes de que haya terminado la audiencia de coacción, usted puede acogerse a la terminación anticipada. Pero cuando hablamos del juicio inmediato propiamente dicho, lo único que queda por acogerse es una conclusión anticipada, ¿no? A ver, si bien es cierto, la idea, la razón, el propósito de distinguir un proceso ordinario de un proceso inmediato es saltarse u omitir momentos procesales, es que podamos ahorrar horas hombre a la administración de justicia en la investigación y la sanción de de una pena. La idea lo es también no dejar de lado, como política criminal les digo, el legislador peruano, pese a que ha decidido distinguir, esto es proceso ordinario, esto es proceso inmediato. Pese a que ha hecho esa distinción, el legislador penal peruano en el Código Procesal Penal no ha hecho ninguna prohibición a que existan estos beneficios de derecho penal premial. Ojo, estamos hablando de delito de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Caso contrario, si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un imputado sometido a proceso inmediato como consecuencia de una investigación de trata de personas, violación a la libertad sexual, ¿no? Asesinato, etcétera, por imperio del Código Procesal Penal está prohibido cualquier tipo de beneficio penal premial. Sin embargo, el nombre de este curso es omisión a la asistencia familiar, ¿no? El nombre de este módulo. En ese sentido, cuando hablamos de omisión a la asistencia familiar, el legislador penal peruano no ha prohibido ningún beneficio premial pese
a que existe esta distinción entre proceso ordinario y proceso penal inmediato. En ese sentido, cabe hablar de estas figuras que hemos mencionado, como lo son acuerdo reparatorio, como lo son terminación anticipada y finalmente como lo es una conclusión anticipada como última medida. Doctor, pero a ver, en el proceso ordinario yo puedo distinguir en fechas cuando estamos ante cada momento procesal oportuno. Es decir, a ver, las diligencias preliminares comienzan en enero de 2023. Al fiscal se le ocurre cerrar su investigación preparatoria en junio del 2023. Y por la carga procesal excesiva del Poder Judicial, se le ocurre al juez de investigación preparatoria cerrar la investigación, perdón, cerrar la etapa intermedia como consecuencia, ¿no? Dictar el auto de juzgamiento recién en enero de 2024 y también por este problema de la carga procesal del Poder Judicial, el juez de juzgamiento recién está citando a juicio oral a mediados del 2024. Entonces, en un proceso ordinario, se me es mucho más fácil distinguir cuándo puedo yo transar extrajudicialmente, cuándo puedo pedir la terminación anticipada antes que concluya la etapa intermedia y cuándo yo puedo pedir la conclusión anticipada en la instalación del juicio oral, etapa de juzgamiento que lo ve el juez de juzgamiento penal. Pero en el proceso inmediato, doctor Diego, yo puedo delimitar claramente esta división de periodos si justamente la razón para dividir proceso ordinario de proceso inmediato es que en el proceso inmediato sea todo célere, sea todo breve. En ese sentido, ¿cómo yo puedo distinguir a ciencia cierta, sin temor a equivocarme, cuánto estoy yo frente a estos supuestos? Si el juez inclusive en estos llamados modernos, de repente tenemos alumnos, ¿no? Inscritos a este curso que son del norte del Perú, donde ya se, donde ya existe estas unidades de flagrancia y por mandato de el Ministerio de Justicia y el legislador peruano, ya se van a implementar poco a poco a nivel nacional estas unidades de flagrancia en todo el Perú. ¿Cómo yo pues voy a poder distinguir que en un proceso inmediato, en estas unidades de flagrancia que tienen 48 horas para que el juez penal en tiempo récord emita una sentencia, cómo yo voy a poder distinguir cuándo estoy en estos momentos procesales? De acuerdo, terminación y conclusión anticipada, si inmediatamente se sigue uno a uno con las partes procesales y se llega con la sentencia penal. Yo les pregunto, ojo, ¿cómo? Y el proceso inmediato, pese a que tiene, pese a que alguien me dirá que es célere, que es breve, que ahorra o que se reduce los momentos procesales, yo les pregunto, ¿eso quiere decir que no existe entonces forma en que nosotros podamos delimitar cuándo estamos frente a algún proceso a un proceso inmediato? ¿No existe acaso plazos que el Código Procesal Penal no nos ha delimitado en qué tiempo es que debería de existir este proceso inmediato? ¿No hay un flujograma del proceso inmediato que pese a que se cumpla este en mayor o menor medida, acaso no existe un flujograma que nos pueda decir cuáles son los plazos en el proceso inmediato? ¿No existe? A ver, yo les comparto ahora mismo, a ver si se puede visualizar, que ustedes me dirán, a ver, voy a colocar acá.
A ver, voy a continuación a compartirles, ¿no? El flujograma de plazos que en buena cuenta el Código Procesal Penal nos habla, o en todo caso nos orienta acerca de cuando estamos frente a las etapas o los momentos de un proceso inmediato, ¿no? O en todo caso, cuáles vendrían a ser estos momentos de el proceso inmediato. Lo comparto ahora. Se puede ver, ¿no? Sí, sí, doctor. Bueno, esto es de redacción de autoría mía, que se encuentra en el Instituto Peruano de Litigación Oral. A ver, leamos. A ver. La incoacción y el juicio inmediato. Incoacción y juicio inmediato. Base legal, plazo y actuación procesal. Uno, la incoacción, ¿no? Uno, la incoacción. Primero, fiscal incoa a proceso inmediato. Es decir, antes de las 48 horas de realizar la detención. Incoa a proceso inmediato. 447, numeral 1 del Código Procesal Penal. 2. Audiencia única de incoacción a proceso inmediato. Se instala dentro de las 48 horas siguientes. Artículo 447.1 del Código Procesal Penal. Auto que resuelve el requerimiento de incoacción a proceso inmediato. Este se resuelve durante la audiencia única de incoacción. Artículo 447, numeral cuarto del Código Procesal Penal. ¿Qué sigue? Hay una apelación del auto que resuelve el requerimiento, ¿no? Nosotros como defensores también podemos apelar este auto si es que contraviene nuestros intereses procesales y se interpone inmediatamente en el término de la audiencia única, 447, numeral 4. Pronunciamiento de la sala penal dentro de las 72 horas de interpuesta la apelación, artículo 278, numeral 2 del Código Procesal Penal. Decisión motivada de la sala, ¿no? O sea, la sala que resuelve la apelación el mismo día de la vista de la causa o, como sucede en la práctica profesional, pues nunca lo van a resolver el mismo día de la causa, ¿no? Es decir, escuchan al apelante, escuchan a las partes procesales y terminan diciendo, bueno, de conformidad al 278 numeral 2, vamos a resolver la presente vista de la causa dentro de las 48 horas y vamos a notificar las partes. Se acabó. Perfecto. Siendo que haya sido consentida o con calidad de cosa juzgada, el auto del juez acuo que resuelve el auto de requerimiento y que dice que sí existe proceso inmediato, pues vámonos al juicio inmediato. Una vez que estamos en el juicio inmediato, quiere decir que acaba de precluir el momento procesal de que ustedes pidan la terminación anticipada, ¿no? A ver, regresemos y hagamos un símil con el proceso ordinario. Si yo, para poder interponer terminación anticipada, tengo como única etapa o momento procesal, oportunidad procesal, la etapa intermedia del proceso penal, en un proceso inmediato, tengo únicamente hasta que finalice la incoacción para pedir la terminación anticipada. Es lógico, ¿no? Hacemos esa comparación. Proceso ordinario, terminación anticipada, hasta antes que termine la etapa intermedia. Proceso inmediato, puedo pedir terminación anticipada hasta antes que termine todo lo que están viendo ustedes en este cuadro, que es la incoacción. Porque una vez que ya acabó, ingresamos al juicio inmediato. Y si es que yo en el proceso ordinario puedo pedir conclusión anticipada, conclusión anticipada,
en la instalación del juicio oral, etapa de juzgamiento, juez de lo penal, en el momento de proceso inmediato, juicio inmediato, solamente me queda pedirle a ese juez una conclusión anticipada, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre en el juicio inmediato? Uno, fiscal remite acusación, ¿no? Al juez de investigación preparatoria, aprobado el proceso inmediato, el fiscal tiene 24 horas para acusar, perdón, artículo 447, numeral 5. Se produce la audiencia de juicio inmediato, ¿no? El juez penal que recibe la acusación va a instalar la audiencia antes de 72 horas. 447, numeral 1. Control de acusación durante la audiencia única de juicio inmediato. Artículo 448, numeral 3. Excepciones. Medios de defensa. Criterios de oportunidad durante la audiencia única de juicio inmediato. 448, numeral 3. Auto de enjuiciamiento. Si la acusación pasa el control formal y sustancial, se emite auto de enjuiciamiento en esta misma audiencia. Artículo 448, numeral 5 del Código Procesal Penal. Finalmente, el juicio inmediato. Finalmente llegamos, ¿no? ¿A qué? Al juicio inmediato. Se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su fin. Es decir, aquí no tenemos, ¿no? Como en el proceso ordinario, que el juicio oral comienza con 10 testigos, ¿no? Perico, Pablito, Fulano, Sultano y Mengano, y solamente alcanza para los alegatos de apertura del fiscal, del actor civil, de la defensa. Interrogamos a Perico, a Pablito, y el especialista le dice al juez de juzgamiento: doctor, ya se acabó el tiempo, tenemos una audiencia ahorita a las 11 de la mañana, ¿no? Ojo con sus tiempos. Entonces el juez de juzgamiento nos dice: bueno, vamos a tener que suspender el presente juicio oral y lo vamos a reprogramar. ¿Para qué fecha? Dígame, especialista. Para el treinta y tantos de... Ya lo veremos cuándo, ¿no? En esta situación, cuando hablamos de juicio inmediato, este se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas hasta su fin. Artículo 448.6. Entonces, cuando hablamos de juicio inmediato, no me van a mandar a mí a suspender y continuar la audiencia de juzgamiento quizás de acá a un mes, 3 semanas, ¿no? Eso es lo que nos dice el Código Procesal Penal. Pero en la práctica, seguramente a más de uno le habrá tocado experimentar alguna situación distinta. El punto es que nosotros tengamos claro este esquema o cuadro que le voy a hacer llegar también a la organización del presente curso, pero ya podemos en todo caso decir, o no podemos negar, que el Código Procesal, pese a que reduce, ahorra, ¿no? Momentos del proceso ordinario, no es que tampoco lo suprima, simplemente están ahí y están en una sola audiencia. Va a ser cuestión de que usted, estando atento y teniendo en cuenta estos momentos, pues tenga la oportunidad de decirle y conversar también con su patrocinador, decirle: voy a invocar el beneficio premial de terminación anticipada, ¿no? Del mismo modo, la conclusión anticipada, pues cuando el juez comienza el juicio inmediato y pues le pregunta lógicamente a cada una de las partes si es que se van a acoger a la conclusión anticipada o no. Como este curso trata de OAF, todos los beneficios premiales que ustedes han visto en el Código Procesal Penal están permitidos. Cuando hablamos de proceso inmediato, en la realidad, en la práctica profesional, en su mayoría, por ejemplo, estoy seguro que alguien debe estar matriculado acá de Trujillo, sobre todo de la parte norte de la ciudad, ¿no? Donde está la unidad de flagrancia, donde pues omisión a la asistencia familiar es lo menos
que abunda en ese fuero, sino que hay más temas de sicariato, ¿no? Es decir, delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y demás. Estos temas de juicio inmediato y además existe criminalidad organizada, pues lógicamente los beneficios premiales dentro de un proceso inmediato están terminantemente prohibidos, como lo están también dentro de un proceso ordinario. Por ejemplo, si se trata pues de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Pero como estamos hablando de OAF, todos y cada uno de los beneficios premiales que ustedes han visto en el Código Procesal Penal lo están también permitidos en el proceso inmediato. Bien, dejamos de compartir entonces. Ok, regresamos entonces a conversar acerca de la conclusión anticipada, ¿no? Ya sabemos cuándo se da. Ya hemos hablado del flujograma, del esquema, con plazos y con base legal. Entonces, ¿qué es la conclusión anticipada? A ver, recordemos, es una forma de conformidad procesal, ¿no? Negociación penal, beneficio premial, derecho penal premial, son sinónimos, todos hablan de lo mismo. Es decir, significa la aceptación de los hechos y la tipificación, ¿no? Más la pena de reparación civil y la pena privativa a imponérsele, conforme el Acuerdo Plenario 5/2018 slash CJ 116, esta disminución pues solo puede llegar hasta una séptima parte de la pena. Bien, a ver, ¿qué pasa si yo pago después de la sentencia condenatoria? Ojo, ¿ah? O sea, nos estamos colocando en un contexto totalmente distinto. Viene a nuestro estudio jurídico una persona que nos dice, doctor, he perdido en lo familiar. Me han impuesto una sentencia de pensión de alimentos. No he pagado. He llegado al fuero de lo penal. He contratado una defensa particular para asumir esta defensa frente a un juez penal. He sido incoado a proceso inmediato. He llegado a juicio inmediato, es decir, no he presentado ni acuerdo reparatorio, ni terminación anticipada, ni conclusión anticipada. Con lo cual, en juicio inmediato me han sentenciado y tengo pena efectiva, ¿no? De, de la libertad. ¿Qué puedo hacer si ahora quiero pagar? Porque mis familiares han hecho una apoyada, qué sé yo, chispas, ya tengo el dinero, ya puedo pagar, pero estoy dentro de un centro penitenciario. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si tú no te acogiste ni a acuerdo, ni a terminación, ni a conclusión, el juez va a emitir la sentencia. Si es condenatoria, pena privativa de libertad efectiva. Puede ser efectiva. Si luego de esto se quiere cumplir con la totalidad de la deuda y la reparación civil, ya le hemos señalado, ¿no? Una cosa es el monto de la liquidación de los devengados y otra cosa es la reparación civil. ¿O tú crees que no ha ocurrido daño emergente, lucro cesante, daño moral? Los dos primeros ya será una cuestión de que usted pues analice en el caso y presente, ¿no? Como actor civil. El tercero sí o sí se va a dar, eso es lo más fácil, ¿no? El daño moral. Si luego de la sentencia se quiere cumplir con la totalidad de la deuda y la reparación civil, este tipo de pago, ¿cómo se denomina? Jurisprudencialmente hablando, se denomina como pago tardío. Pago tardío. Y esta figura no la encontramos en
un código civil ni procesal civil. Pago tardío, ¿sí? Está en el artículo 46, inciso F del Código Penal. Artículo 46, inciso F del Código Penal. ¿Qué nos dice el legislador penal peruano del artículo 46, inciso F? Circunstancias de atenuación genérica constituyen circunstancias de atenuación siempre que no estén previstas específicamente para sancionar el delito y no sean elementos constitutivos del hecho punible. Bueno, ni chicha ni limonada, es decir, ni son específicamente para sancionar el delito, ni son elementos constitutivos del delito de omisión a la asistencia familiar. Por tanto, sí es una circunstancia de atenuación. La siguiente, reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado. Eso es entonces lo que nos dice este artículo, ¿no? A ver, antes de comenzar tengo algunos mensajes e interacciones en el chat. A ver, ¿qué nos dicen? Harold, a ver, el volumen, ¿no? Al inicio de la sesión. Eh, eh, mucho mejor, mejor, perfecto. Ahora sí, ok, excelente, gracias. A ver, ¿alguna otra consulta? Una demanda de cosa juzgada fraudulenta, interponer en la vía. Sí, a ver, la organización me ha comentado que tenemos 20 minutos para poder responder a todas las preguntas y las consultas que ustedes tengan a bien en los últimos 20 minutos de esta sesión, es decir, de aquí a unos 8 minutos. Entonces, en 8 minutos vamos a resolver. Yo de repente estoy más que todo leyendo ahora si hay alguna precisión que me permita explicar de mejor manera ahorita lo que estamos viendo, ¿no? Si es algo que podemos verlo al final, pues lo dejamos al final, ¿no? De repente hay una intervención que me permita a mí aclarar y que quede claro justo lo que estoy hablando ahora. Excelente, lo vemos, ¿no? No veo nada. Yo creo que todo lo podemos dejar para los últimos 20 minutos. E inclusive hay algunas consultas que estoy viendo y que por razones de tiempo los vamos a tener que responder el día de mañana, porque mañana vamos a ver el tema de la acción de revisión, ¿no? Sé que muchos de ustedes están viendo y me están preguntando, como veo acá en el chat, doctor, ¿y qué cosa puedo hacer si ya hay sentencia? ¿Qué prueba es la que yo puedo actuar frente al juez penal? Ya usted nos ha dicho que no hay manera de discutir montos en el juez penal, pero prueba, eso es otra cosa. Eso es algo que yo todavía podría discutir. Quizá a manera de cuestión previa, puede ser. A manera de excepción, puede ser. Pero créame que en realidad donde nosotros vamos a encontrar mayor dificultad y jurisprudencia de la Corte Suprema que nos dice sí y nos dice no y luego nos dice sí, como estamos acostumbrados a los pronunciamientos de la Corte Suprema, es cuando hablamos de el recurso de acción de revisión. A ver, algo que me permite explicar un poco mejor lo que estamos hablando ahora. Nos dice Baluarte Curto, ¿cuál es la diferencia entre terminación anticipada y conclusión anticipada? Estimado doctor Baluarte, ambos, comencemos por las similitudes. Como género, ambos son beneficios premiales. El derecho penal también premia a una persona que ha cometido un delito. A ver, esto parece quizás un poco sacado jalado de pelos, porque el derecho penal sirve para castigar, ¿no?
pero el derecho penal también premia a quienes han cometido delitos, en tanto y en cuanto estos acepten su responsabilidad penal y acepten el monto de la reparación civil, lo que puede venir en una aceptación total o parcial de la imputación fiscal. Y el hecho de ahorrarle al Estado horas hombre, porque son horas hombre, o sea, hablando sobre análisis económico del derecho, el hecho de colocar a funcionarios públicos para investigar un delito, policías, fiscales y sancionarlos, es decir, jueces, ya demandan un gasto al Estado. Entonces, si el investigado dice, yo fui, voy a aceptar lo que me están diciendo, o yo fui, pero no voy a aceptar lo que me quieren imponer de pena, ya es una aceptación total o parcial de la imputación y ameritará una correspondiente o un correspondiente beneficio premial. Entonces, sobre eso es lo que podemos hablar acerca de lo general o lo símil que comparte una terminación anticipada y una conclusión anticipada. Ahora hablando en específico, ambos se distinguen por el momento procesal. El momento procesal. La terminación anticipada solo ocurre en la etapa intermedia. La conclusión anticipada solo ocurre en la etapa de juzgamiento. Punto. Más claro que el agua, ¿no? Etapa intermedia, terminación anticipada. Etapa de juzgamiento, conclusión anticipada. ¿Cuál es la distinción? El auto de enjuiciamiento separa estos dos procesos, estas dos etapas. A ver, ya volví. Está haciendo un poco de frío en Lima. Bueno, ya. Gracias, estimado doctor Baluarte Curto, por la precisión, la pregunta que me hace explicar de mejor manera lo que estamos conversando hasta ahora. A ver, ¿qué más? O sea, lo que estoy omitiendo de leer ahora es porque es contenido que vamos a ver la siguiente sesión cuando hablemos de valor de pruebas o valor probatorio ante un juez penal y acción de revisión. Eso ya lo vamos a ver. Nos dice Ronald, ¿se puede observar el monto de la liquidación a nivel fiscal y debido a esto volver al... Estimado Ronald, usted no puede retornar a un proceso civil una vez que las copias ya han sido derivadas al Ministerio Público. Una vez que han llegado al Ministerio Público, que el fiscal lo esté investigando y antes de que este, como ya le hemos visto el flujograma, antes de que éste se lo remita al juez de lo penal, usted puede, vamos a decirlo así, transar, ¿no? Como dirían nuestros amigos civilistas, y llegar a un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio sí es un término eminentemente procesal penal, un término eminentemente procesal penal. Cuando usted habla de acuerdo reparatorio, técnicamente está usted hablando del primero de los pasos que tienen como consecuencia una disposición de abstención del ejercicio penal del fiscal que está a cargo del caso. El acuerdo reparatorio es una primera negociación. El acuerdo reparatorio tiene como finalidad que el fiscal se abstenga de seguir investigando. Y esto no se lo va a decir a usted de boca, ¿no? Tiene que, lógicamente, estar en una disposición suya. Por esa razón, técnicamente hablando, el documento donde se desiste el fiscal de seguir con la acción penal es una disposición de abstención del ejercicio de la acción penal. En ese sentido, usted puede llegar a esa situación procesal, pues cuando llegan los actuados al Ministerio Público. A ver, Ahmed nos dice, estando en apelación
de la resolución que aprueba la liquidación. Mi pregunta es que si procede la continuidad del juicio inmediato. Estimado Ahmed, ojo ahí, usted me está señalando que en el fuero de lo familiar se está discutiendo en pluralidad de instancia, segunda instancia, la apelación de la resolución que aprueba la liquidación. Si la resolución de la liquidación de los devengados ante el juez del fuero de lo familiar no ha sido consentido ni ejecutoriado, este no puede ser remitido con copias al fiscal de lo penal. No puede serle remitido. Y si en caso llegue a hacérsele remitido, ¿no? Debería esto de rechazarse de oficio. Usted me menciona la figura de una cuestión previa, ¿no? En ese sentido, eh, en la práctica, dudo mucho que algún fiscal llegue siquiera a iniciar una investigación si advierte que está todavía en apelación este tema de la liquidación de los devengados. Si es que existiese en el hipotético, procesalmente hablando, esta situación, estaría usted con toda la razón de eh, impugnar esto con una cuestión previa, ¿no? Actualmente se cuidan bastante, no he visto algún caso que llega a ese extremo, ¿no? Ronald nos decía si se puede volver, ya le hemos respondido a la pregunta, me parece, cuando hemos señalado que el acuerdo reparatorio sería la forma no de retrotraer lo penal a lo civil, eso es imposible jurídicamente hablando, ¿no? Eso es imposible jurídico. O sea, ya llegó los actuados al fiscal. El fiscal no puede, o sea, la única manera, a ver, pongámonos técnicos, ¿de qué manera, cuál sería la única razón por la cual un fiscal podría desistirse de investigar, pese a de que un juez civil le ha ordenado al fiscal que, perdón, le ha remitido al fiscal que inicie con las investigaciones por el delito de OAF? Procesalmente hablando, técnicamente hablando, estaríamos en un error si yo les dijera que un fiscal no puede negarse nunca jamás. Es incorrecto. Sí puede, pero es una excepción bastante aislada y bastante particular, como lo sería, por ejemplo, que él mismo se inhiba por las razones que el Código Procesal Penal nos da cuando refiere o cuando desarrolla la inhibición, sea pues de el juez penal o sea de un fiscal, ¿no? Se inhibe él de continuar con la investigación. Esto no quiere decir que ningún fiscal vaya a continuar la investigación, sino que el fiscal Perico Palotes, que recibió la investigación, tiene razones para inhibirse y que en atención al principio, ¿no? De unidad del Ministerio Público, un fiscal no es que represente el Ministerio Público. Todos los fiscales representan al Ministerio Público. Así que si uno se inhibe, que se lo manden a algún otro fiscal. Y se lo mandan a algún otro fiscal, ¿no? Esa es la razón por la cual podríamos decir que un fiscal no podría abocarse a una investigación de delito de omisión de existencia familiar, pero de ninguna manera podemos afirmar que se puede retrotraer a los civiles. Eso es imposible jurídicamente hablando. A ver, Ahmed nos dice, estando en apelación de la resolución que aprueba la liquidación, mi pregunta es si procede no, no procede, no, en teoría, estimado Ahmed, y esto sería importante que usted me llegase a poder alcanzar algún proceso penal que haya iniciado o que se haya incoado a proceso inmediato, pese a que existe o que pese a que existía en el fuero de lo familiar todavía la discusión de cosas juzgadas respecto de el tema de la liquidación de los devengados, ¿no? ¿Qué más dice Ronald Villar? Turno de muchas consultas. ¿Se puede observar el monto de la liquidación a nivel fiscal? Y debí esto volver. Esto ya lo leímos. Maribel nos habla acerca de un accidente en casa por quemadura de agua caliente, curaría daños o sería en contra de la madre y no tuvo ninguna diligencia
de vida, bueno, la estimada Maribel nos habla acerca de una figura de teoría del delito, ¿no? Una figura de teoría del delito que anula más que todo la conducta como primero de los 5 elementos del delito, ¿no? Conducta, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. El primero es conducta y los actos reflejos pues no generan ninguna conducta humana, ¿no? En ese sentido, la estimada colega Mariel nos dice que accidente en casa por quemadura de agua. Se me viene a la mente el típico caso de la madre que sostiene una tetera con agua hirviendo y el acto reflejo de toda persona es pues desprenderse de esa olla de agua caliente o de esa tetera y termina lanzándola y como consecuencia de esta acción motriz, ¿no? Muscular de botar el agua caliente, termina pues quemando a algún familiar, al menor, típico caso, ¿no? De estos que les gustan los dogmáticos de teoría del delito, pues discutir o conversar, termina quemando a alguien. Esto no significaría ninguna sanción penal contra la madre, no es un tema de diligencia o no diligencia, no es un tema de qué pudo o que no pudo decidir, porque ante un acto reflejo, la decisión, la voluntad de una conducta queda por debajo. Usted estornuda y tiene ese acto reflejo del estornudo. Así usted quiere estornudar o no quiere estornudar, así usted se tape las fosas nasales con los dedos, va a estornudar, ¿no? Un acto reflejo, ¿no? Es precisamente lo que está por encima de la voluntad de las personas, de diligencias de las personas. Entonces, si una madre sostiene en sus manos una olla de agua caliente o tetera y por el acto reflejo, es su reflejo tirarlo y el agua caliente le cae a alguno de los integrantes del grupo familiar, no se le podría perseguir penalmente sobre el tema de lesiones, ¿no? A ver, ¿qué otra cosa? A ver, nos hemos quizás ido por la tangente, pero me gusta siempre resolver algunos temas de teoría del delito, pese a que mi línea de investigación en realidad es técnicas de litigación oral penal. A ver, Víctor nos dice, a ver, ¿qué dice? Cuando hay sentencia y liquidaciones por pagar, pero el juzgado de familia no remite copias al fiscal, pese a que se le envió escrito de celeridad procesal, que es lo que se debe de hacer. Ah, interesante, ¿no? Estamos frente a un caso de desidia en la actividad judicial, ¿no? O sea, concretamente hablando, es más que todo responsabilidad del especialista, ¿no? Que es quien al fin y al cabo remite las copias, ¿no? No es que usted vea a un juez haciendo ese tipo de operaciones mecánicas, ¿no? Del día a día, eso lo hacen los asistentes y son ellos quienes deberían de remitir por orden del juez, es cierto, terminar de remitir las copias a el Ministerio Público. Y pese a que usted haya remitido un escrito de celeridad procesal, en realidad lo que podría usted hacer y para ejercer presión sobre el juez es pues una queja ante ODECMA, ¿no? Justamente por el tema de la inactividad, pese a que usted ya ha remitido un escrito de celeridad, esto va a repercutir en la decisión judicial. Bueno, esto formalmente hablando, ¿no? O sea, hablando un poco acerca de realidad y de práctica profesional. ¿Quién de nosotros no se ha despertado a las 5 de la mañana para ir a hablar con el juez, ni bien llega a su despacho, ¿no? Para hablar a primera hora con él y solicitar una entrevista, sea con él o sea con el especialista, y decirle que, ojo, que esto está pasando, que necesitamos celeridad en el proceso, que ha pasado tantos meses, solicito por favor que resuelva inmediatamente o bueno, lo más pronto posible, ¿no? O sea, explicarle el problema y de todas maneras, paralelamente también interponer esa queja o degma, ¿no? Esto es lo que se debería de realizar si usted ya agotó enviando este escrito de celeridad. Discúlpeme usted, doctora Baluarte Curto, ¿no? Le había mencionado doctor, disculpe. A ver, ¿qué más nos dice? Si reconocemos la pena de la reparación civil, pero no de los devengados, ¿podemos irnos a juicio oral solo por los devengados? Estimado Renato,
hay algo aquí importante a señalar. Excelente pregunta, gracias por hacerme. Cuando hablamos nosotros de aceptar los cargos y que esto es distinto de aceptar la pena, cuando hablamos de omisión a la asistencia familiar, esto tiene a su vez una subdivisión o subclasificación. ¿Por qué? Porque los cargos de omisión a la asistencia familiar, dentro de los cargos de omisión a la asistencia familiar, quiere decir el reconocimiento de la liquidación de los devengados. Eso es algo inmutable y que usted tiene que aceptar. Cuando hablamos de la aceptación de la pena dentro del fuero penal, estamos hablando o bien de los años pena y de la reparación civil. Ojo, no es que el monto de la reparación civil sea lo mismo que los devengados. Ya lo hemos repetido además, ¿no? Con un ejemplo. El monto de los devengados, o sea, lo que dice la liquidación de devengados es 5.000. Eso es lo que se le ha remitido al representante del Ministerio Público y es parte de la acusación fiscal. Debe 5.000, no pagó 5.000, se le notificó válidamente para que pague 5.000, se emitió, perdón, no pagó 5.000, se emitió una resolución para que pague los 5.000, se le notificó válidamente para que pague 5.000 y no pagó 5.000. Esos son los cargos. Eso es lo que ha motivado la investigación en lo penal, el proceso en lo penal. Esos son los cargos que usted tiene que aceptar. Eso es algo inmutable, invariable, ya lo hemos dicho. No hay discusión del monto de la pensión ni de los devengados ante un juez civil. No la hay. Entonces, cuando usted acepta cargos en la terminación anticipada o en la conclusión anticipada, aceptar cargos es aceptar el monto de la liquidación de los devengados. Y aceptar la pena de lo penal ya es la reparación civil, es decir, daño emergente, lucro cesante, daño moral. Yo no le estoy diciendo que los tres le vayan a invocar, ¿no? En el proceso, eso ya dependerá, pues, del caso en concreto y de lo que pide el actor civil. Pero son dos cosas distintas. Usted me dice, reconocemos la pena, también la reparación, pero no los devengados. Doctor, la aceptación de cargos ya incluye necesariamente el monto total de los devengados de la liquidación. Cerrado. A ver, ¿qué más? Ronald nos dice, a mi pregunta anterior respecto a retrotraer, no se puede retrotraer. ¿Qué acción se puede presentar? Y le hemos señalado, acuerdo reparatorio, ¿no? O sea, usted me dice retrotraer. Bueno, lo más benigno, lo más beneficioso es que lo penal no llegue al juez penal, ¿no? Que se quede con el fiscal. Si yo quiero que se quede con el fiscal, acuerdo reparatorio con el fiscal, ¿no? Ahmed nos dice, la liquidación estaba en apelación, presenté la cuestión previa en audiencia de juicio inmediato, pero la jueza declaró improcedente la cuestión previa porque estaba todavía en discusión, ¿no? La liquidación, ok. Lo que ocurre, estimado Ahmed, y esto es algo que usted no me ha mencionado tampoco, es cuál de los extremos es lo que usted invocó para la apelación. Y son dos cosas totalmente distintas. Que no existe ningún monto a pagársele porque ya se le pagó, o que no debería de pagarle 5.000, sino debería de pagarle 3.000. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando usted en lo civil se le demanda por ejecución de obligación, ¿no? Ejecución de una obligación, es decir, como consecuencia de un acuerdo de conciliación donde usted se compromete en obligación de dar suma de dinero, 10.000 soles, y usted no cumple, entonces
hay que ejecutar ese acuerdo conciliatorio, ¿no? Entonces, en la ejecución de eso, no hay discusión, salvo que la defensa diga inexigibilidad de lo que se me reclama como dinero porque yo ya le pagué y estos son los montos. Entonces, si es que usted apela, si es que usted apela diciendo que ya se le pagó y que no hay nada que pagársele, lógicamente es una cuestión previa para el fuero de lo penal. Pero si usted apela diciendo, no le debo 5.000, sino que le debo 3.000, ¿qué me está diciendo usted? Sí le debo, sí le debo, pero no le pagué. Le debo 30 céntimos, o le debo 3.000, o le debo 30.000 y no le pagué. Entonces, que siga el proceso penal, ¿no? Es lo consecuente, es lo lógico. Entonces, eso es algo que quizá usted no me ha mencionado respecto de cuál es el extremo que usted ha apelado, pero es como, como digo, ¿no? Lógico que una cosa distinta es apelar porque ya le pagué todo y no hay deuda alguna, entonces no hay proceso penal, y otra cosa es distinta, que yo le estoy diciendo a la jueza, no, pero yo sí le pagué, etcétera, le di esto, tal. Maribel nos dice, a ver, Maribel nos dice si en omisión a la asistencia familiar hay reparación civil por costear los gastos médicos de atención al menor. Bueno, ese es un punto importante. Mire, lo que nosotros no debemos de perder de vista cuando hablamos de reparación civil en lo penal es que esto no se convierta en una demanda de daños y perjuicios, ni mucho menos en una demanda de alimentos. Hace unos días un colega me preguntó si estaría bien que yo, en la reparación civil, como actor civil de una víctima cuyo padre pues ha sido asesinado, ¿no? Y asimismo también la madre ha sido asesinada, el menor entonces pues no tiene manera de continuar sus estudios privados, ¿no? Entonces, si es que muerte, este hecho, causar la muerte de quienes le daban sustento económico al menor, penalmente hablando, es motivo para que en la reparación civil ante el juez penal yo le pida al presunto asesino que éste pues le pague hasta la universidad del menor de edad, ¿no? Que tiene 6 años. Y eso es una cosa totalmente distinta, ¿no? No hay daño de proyecto de vida que invocársele ante un juez penal. No hay juez penal que a usted le acepte un monto de 300.000 soles porque el menor de edad practicaba tenis y pudo llegar a ser un tenista profesional o ganador de campeonatos de tenis, es que el imputado no mataba a sus padres, qué sé yo, ¿no? Esas son situaciones que nosotros vemos dentro de responsabilidad civil para hacer el pago de daños y que está dentro del nexo causal y que no es nexo causal provocar la muerte de alguien, el hecho de que yo le tenga que pagar pues toda la universidad al menor, ¿no? Que era económicamente dependiente de la víctima que acaba de morir. Yo sé que lo que les estoy diciendo quizás suene un poco duro o tétrico, pero esto es lo que en buena cuenta se realiza en la práctica profesional, ¿no? Entonces, cuando usted me dice que eh, a ver, creo que se me dijo, reparación civil para costear gastos médicos de un menor, habría que ser bastante claros si es que estos gastos médicos son consecuencia de algo emergente, si por ejemplo, ¿no? Es una implicación médica de un menor que ha nacido con algo congénito, ¿no? Es algo crónico desde el parto, que tiene un mal que necesariamente tiene que estar yendo a la clínica y tiene pues que pagar terapias, tiene que pagar medicamentos, tiene que pagar
eh, quiropraxia, etcétera, ¿no? Rehabilitación, etcétera. Eso se entiende, estimada doctora Maribel, que ha tenido que ser incluido en la demanda de alimentos, en el fuero de lo familiar, para recién venir a cobrársele en lo penal. Entonces, no es que usted, dentro de la reparación civil de delito de omisión a la asistencia familiar, incluya necesidades que no las ha incluido en el proceso de alimentos. Porque ¿cuál es la razón para no haber incluido estas necesidades que usted me comenta que son enfermedades crónicas o de salud? ¿Por qué no las incluyó en la demanda de alimentos? ¿Por qué no las incluyó? Si han sido sobrevinientes o si han sido emergentes, estas corresponden a un momento temporal distinto a la liquidación de devengados. Ojo, por favor, cuando hablamos de persecución penal en el delito de omisión a la asistencia familiar, estamos hablando de montos de dinero que no se han pagado en un determinado momento espacio temporal. No es porque se le ha omitido pagarle dinero de alimentos desde que nació hasta quién sabe cuándo, hasta cuántos años vive el menor. No, el delito de omisión a la asistencia familiar, como ya lo hemos dicho, como requisito es que haya existido, en primer lugar, una liquidación de devengados desde el enero de 2015 hasta enero de 2023. El padre no le ha pagado nada. Entonces yo inicio OAF sobre esos periodos de tiempo. Y usted me está diciendo, necesita atención médica porque ha ocurrido una enfermedad sobrevenida recién hace 2 meses en el 2024. Y como ha iniciado el proceso penal de omisión a la asistencia familiar dentro de dentro de la reparación civil, le voy a incluir lo que le acaba de ocurrir, que es una enfermedad desde mediados del 2024. Usted no puede incluir eso. No puede usted incluir eso. Se entiende que lo que acaba de ocurrir como enfermedad de mediados del 2024 es lo que tendría que incluirse como devengados desde fines del 2023 hasta fines del 2024, periodo en el cual el deudor alimentista no ha pagado. Y si no ha pagado, yo le informo al juez de lo familiar y le digo, este señor no ha pagado alimentos otra vez desde 2023 enero hasta diciembre de 2024. Y en este espacio de tiempo ha ocurrido esta enfermedad y yo he hecho estos gastos. Debió de haberlos pagado. Eso no quiere, a ver, nos estamos entendiendo, ¿no? O sea, en resumen, yo no le puedo acumular necesidades del hijo alimentista actuales o sobrevenidas que estén fuera del espacio temporal delimitado de la deuda de liquidación de devengados que ha sido por un periodo determinado, por un espacio temporal determinado. Yo no le puedo incluir, ¿no? Usted inició el proceso de emisión de asistencia familiar por adeudas del 2023 únicamente. Y el 2025 le dio algo. Bueno, si es que no paga lo adeudado en el 2025 o 2024, se le incluirá nuevamente en ese recálculo de devengados, ¿no? Y así, lógicamente, irá aumentando el monto de lo que debe ese deudor alimentista, ¿no? Porque siempre va a seguir debiendo. Espero que haya quedado ahora sí claro como el agua la duda que usted tiene. Renato nos dice, en juicio oral se puede probar qué parte de los devengados. Eso lo vamos a dejar para el día de mañana, cuando hablemos acerca de la acción de revisión de la sentencia condenatoria, porque hay quienes dicen que debería el juez penal debería, ¿no? De evaluar si es que se ha cumplido parcialmente, totalmente.
Mi postura es que no, y también hay jurisprudencia al respecto que dice que debería de cumplir efectivamente todo, ¿no? ¿Por qué? Como le hemos señalado, para que exista proceso penal por OAF, ha tenido que existir entonces un requerimiento de un juez civil familiar diciéndole, hay una deuda de tal fecha a tal fecha por este monto, y no lo ha pagado, no lo ha pagado, ¿no? Y eso es lo que ingresa a lo penal. Usted quiere deslindarse de la responsabilidad penal de aquello que ha ocasionado la investigación penal, tiene que pagarla en su totalidad, es decir, tiene que aceptar los cargos en su totalidad, no a medias. Luis Neira nos dice que está recluido en el penal. ¿Cuál es el premio del Código Penal para reo por omisión que quiere reparar el daño y pagar de vengados porque tiene dos niños? Ah, excelente. Gracias por la pregunta. Le voy a pedir que por favor me la repita a la siguiente sesión porque vamos a hablar ahí sobre la acción de revisión y algunas figuras que nos han faltado de ver en esta sesión sobre pagar para evitar ir a la cárcel en este delito de OAF, ¿no? Eso es lo que puedo yo adelantarle porque ya hemos llegado a las 10 7 de la noche, nos hemos pasado un poco. He tratado yo de responder las preguntas que tienen relación con el tema de este primer módulo. Si alguna he omitido de leer, le pediría por favor que la repita en el siguiente módulo porque tiene más que ver con el siguiente módulo, ¿no? No vamos a explicar en desorden o desarrollar el contenido del curso Trabalenguas, ¿no? Es poco a poco, pero gracias a todos por sus consultas y espero que les haya sido de provecho esta primera sesión y quedo atento a a la organización, qué palabras tiene para cerrar este módulo. Muchas gracias, doctor. Antes que todo, agradecerle pues por una gran ponencia brindada por su persona, esperando también que esta clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes. Y hacer una aclaración que nuestra siguiente sesión se va a estar realizando el 10, o sea, el día viernes estaría realizando nuestra segunda sesión. Sí, mil disculpas. Yo estaba diciendo mañana a cada rato, pensé que era mañana, perdón, está programado para el día 10 nuevamente las disculpas del caso, el día 10 nos reencontramos, por favor. Sí, doctor, eso, bueno, era la única aclaración y pues agradecerle nuevamente por su presencia y la disertación del presente tema, esperando que la clase pues haya superado las expectativas de todos nuestros participantes. Y con esto nos estaríamos despidiendo. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias, gracias. Nos vemos el día 10 entonces. También agradecer a cada uno de los eh, participantes por habernos acompañado en la sesión del día de hoy y los invitamos pues a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar en el Facebook como Sofocap, Centro de Formación y Capacitación. También nos pueden encontrar en la plataforma de TikTok. Nos pueden encontrar como Cefocap, que también por ese medio estamos implementando y agregando nuevos contenidos, ¿no? Y bueno, con esto estaríamos dando por finalizada la sesión del día de hoy. Muy buenas noches con todos.